Piense en sus músicos favoritos, los famosos que le encanta escuchar en la radio o ver en conciertos. Detrás de toda esa fama y emoción, algunos de ellos tenían relaciones con la mafia. Esta mezcla de glamour y tratos ocultos hace que sus historias sean realmente fascinantes. En medio de las luces brillantes, las narraciones de estos artistas adquieren un matiz enigmático mientras navegan por la intrincada red de la fama y las alianzas encubiertas, difuminando los límites entre el glamour y lo clandestino. Frank Sinatra. El primero es Frank Sinatra, el icónico cantante, actor y líder del Rat Pack, que llevó una vida tan cautivadora fuera como dentro del escenario. Entre bastidores, surgió una oscura conexión que lo entrelazó con el mundo del crimen organizado. La fama, el carisma y las asociaciones de Sinatra le convirtieron en objeto de interés, no solo para sus admiradores, sino también para la Oficina Federal de Investigación, FBI. El FBI mantuvo vigilado a Sinatra durante más de 4 décadas, acumulando miles de páginas de información sobre sus acciones, sus palabras e incluso sus amistades. Tras el fallecimiento de Sinatra, en 1998, estos archivos, antaño confidenciales, se hicieron públicos, ofreciendo una cautivadora visión de su tempestuoso viaje por la vida, un viaje que él emprendió famosamente a su manera. El ascenso de Sinatra a la fama durante la década de 1940 atrajo la atención del FBI debido a las acusaciones de que había pagado a un médico para que le declarara médicamente no apto para el servicio en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el FBI desestimó finalmente estas alegaciones, atribuyendo su exención a problemas de salud legítimos, los rumores de que había eludido el servicio militar perduraron, ensombreciendo su carrera a finales de la década de 1940. Aunque las razones de Sinatra para eludir el servicio militar podrían haber resistido el escrutinio, sus relaciones con conocidos miembros de la mafia y un elenco de personajes relacionados con el mundo criminal no fueron tan prístinas. Su expediente del FBI parece una guía de las principales figuras del crimen organizado de la época. A pesar de que Sinatra negó insistentemente tener vínculos con la mafia, sí que compartió conexiones con renombradas personalidades mafiosas, como el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, con quien mantuvo una estrecha amistad. Se dice que Sinatra presentó a Giancana a la campaña presidencial de John F. Kennedy en 1960, con el objetivo de conseguir votos sindicales para el futuro presidente. A cambio, Sinatra actuó en el club de Giancana en Chicago. También presentó a Kennedy a Judith Campbell Exner, la novia de Giancana, lo que dio lugar a un largo romance en el que supuestamente Exner actuó como intermediaria entre Kennedy y Giancana, incluso en un complot para asesinar a Fidel Castro. Las conexiones de Sinatra se extendían más allá de Giancana a una red de conocidos mafiosos, muchos de los cuales aparecen en sus archivos del FBI. La documentación describe interacciones, incluidos intercambios de regalos, con individuos como Joseph y Charles Fischetti, hermanos vinculados a actividades de juego ilegal, la presencia de Sinatra en actos vinculados a mafiosos, e incluso el ejercicio de la influencia de la mafia para liberarle de una obligación contractual, ilustran aún más su asociación con el mundo criminal. A pesar de la evidencia de estas conexiones, Sinatra nunca fue acusado penalmente en relación con sus vínculos con la mafia. Mostró abiertamente su amistad con figuras de Lampa, posando con frecuencia para fotografías junto a conocidos mafiosos. Curiosamente, en 1950, Sinatra ofreció sus servicios como informante a J. Edgar Hoover, probablemente en un intento de distanciarse de los rumores de su implicación en la mafia. Sin embargo, el FBI declinó su oferta y se distanció de él. Los archivos del FBI de Sinatra revelan otro nivel de escrutinio sobre él: sus afiliaciones políticas. Los documentos detallan su implicación en causas progresistas, iniciativas antirracistas y su apoyo a personas acusadas de vínculos comunistas durante la era McCarthy. A pesar de la ausencia de pruebas que indiquen actividades ilegales, estos archivos demuestran que el gobierno consideraba a Sinatra una amenaza potencial debido a sus opiniones francas. La atención del FBI sobre Frank Sinatra se extendió más allá de su vida personal, abarcando incidentes que iban dirigidos contra él y su familia. Dado su elevado estatus de celebridad, Sinatra se encontraba a menudo en el punto de mira de intentos de extorsión y chantaje. Esta realidad dio un giro angustioso en 1963, cuando su hijo, Frank Sinatra, Jr., fue secuestrado por 3 hombres. El FBI orquestó una estrategia: aconsejar a Sinatra que esperara a que pidieran un rescate, lo pagara y, posteriormente, permitiera seguir la pista tanto del dinero como de los culpables. Aunque Frank Sinatra, Jr., fue finalmente liberado, el comportamiento evasivo de los secuestradores condujo a su captura y posterior condena. Consciente del escrutinio del FBI, Sinatra tomó medidas proactivas para comprender el alcance de su vigilancia.
En 1979 y 1980 se acogió a la Ley de Libertad de Información para solicitar y recibir su propio expediente del FBI. Aunque esta iniciativa no tuvo repercusiones legales, puso de relieve el poder y la influencia que ejercía el carismático intérprete. Su expediente del FBI, aunque salpicado de referencias a su asociación con personajes cuestionables, también mostraba su defensa del racismo y de los ideales democráticos. Los logros profesionales de Sinatra tampoco escaparon al radar del FBI. Curiosamente, su expediente no comienza con detalles sobre sus vínculos con la mafia, sino con una queja sobre el estridente silbido generado por sus fans. Un informante anónimo expresó su preocupación de que ciertos individuos pudieran manipular la histeria colectiva para introducir una figura similar a Hitler en América, citando la influencia positiva de Sinatra como un conducto potencial para tal fenómeno. El atractivo de Sinatra era muy amplio. Su magnetismo cautivaba tanto a los teóricos de la conspiración como a sus fervientes admiradores. A lo largo de su carrera, mientras seguía hipnotizando al público con su voz, el FBI permaneció tan atento como sus fans más entregados, dando fe del enigmático carisma que definió el legado de Frank Sinatra. Madonna. A finales de la década de 1990, la intrigante intersección del mundo de la música pop y los bajos fondos se hizo evidente cuando se cruzaron los caminos del icono del pop Madonna y el empresario de clubes nocturnos, Chris Pasiello. Madonna, una superestrella mundial famosa por su música rompedora y su imagen provocativa, y Chris Pasiello, una figura emergente de la vida nocturna de Miami vinculada a la mafia, formaron una conexión insólita que captó la atención de los medios de comunicación. La asociación de Chris Pasiello con la mafia suele ser una parte importante de su historia. Nacido y criado en Brooklyn, se vio envuelto en el mundo criminal a una edad temprana, llegando a establecer vínculos con la familia Bonanno. Participó en varias actividades delictivas, como robos y extorsiones, que atrajeron la atención de las fuerzas del orden. Más tarde, la vida de Pasiello dio un giro cuando se trasladó a Miami y saltó a la fama como empresario de clubes nocturnos en la década de 1990. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de la vida nocturna de la ciudad, en particular fundando el famoso club nocturno Liquid. Su éxito le proporcionó riqueza y fama, y atrajo a famosos y miembros de la alta sociedad a sus locales. Sin embargo, los vínculos de Pasiello con el AMPA le pasaron factura, y, en 2000, fue detenido por su participación en un robo que acabó en asesinato. Pasiello acabó cooperando con la policía y facilitó información sobre sus socios criminales. Esta cooperación le valió una reducción de condena. Durante su estancia en Miami, los caminos de Chris Pasiello se cruzaron con el icono del pop Madonna. Se rumoreaba que ambos habían mantenido una relación sentimental en los años 90. Esta conexión entre un músico de alto nivel y un empresario de clubes nocturnos añadió otra capa de intriga a la vida de ambos. Madonna, una de las artistas más emblemáticas de la historia moderna, necesita poca presentación. Nacida Madonna Louise Ciccone, saltó a la fama en la década de 1980 con su música rompedora, su imagen provocativa y sus actuaciones pioneras. A lo largo de su carrera, Madonna ha desafiado constantemente las normas sociales y ha superado los límites artísticos, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y autoexpresión. Su relación con Chris Pasiello, aunque relativamente breve, atrajo la atención de los medios y la especulación. Pasiello había adquirido renombre en Miami a los 5 años de su llegada, y era dueño de algunos de los clubes nocturnos, restaurantes y propiedades más populares de la ciudad. Entre sus amigos se contaban celebridades como Sean Puffy Combs, Hugh Hefner y Donald Trump, y sus relaciones con mujeres como Sofía Vergara, Jennifer López y Madonna ocupaban a menudo la atención de los medios de comunicación. Las acusaciones contra Pasiello sacudieron South Beach, y muchos creyeron inicialmente que había dejado atrás su problemático pasado. A pesar de su juventud problemática, se le consideraba una fuerza positiva en Miami, implicado en obras de caridad y ayudando a personas a superar sus dificultades. Sin embargo, con el paso de los meses, se hizo evidente que los fiscales no estaban convencidos de la transformación de Pasiello. Alegaron que utilizó tácticas mafiosas para amenazar a rivales comerciales, sobornó a un agente encubierto para que detuviera a un competidor y pagó a un contacto de la mafia para intimidar a un testigo. Incluso se afirmó que algunos de sus negocios se financiaban con dinero ilícito. En medio de estas revelaciones, los amigos ricos y famosos de Pasiello se distanciaron. Solo su abuelo y sus tías le ofrecieron apoyo durante sus comparecencias ante el tribunal. En la actualidad, Pasiello está vigilado las 24 horas del día en Staten Island. A pesar de la controversia que rodea su pasado delictivo, los amigos de Pasiello en Miami tienen dudas sobre la persona que conocieron. Algunos reconocen su perspicacia para los negocios y su encanto personal,
mientras que otros se enfrentan a la gravedad de los cargos que se le imputan. El enigmático viaje de Chris Pasiello, una historia de ascenso, caída y entrelazamiento de dos mundos dispares, refleja la complejidad de las vidas humanas enredadas en el atractivo de la fama, la fortuna y el crimen. P. Diddy. En el mundo del hip hop y el entretenimiento, pocos nombres brillan tanto como el de Sean P. Diddy Combs. P. Diddy, un icono cuya influencia va mucho más allá del ámbito de la música, ha forjado un legado que combina el genio creativo con una astuta visión para los negocios. Su viaje de las calles a la fama, marcado por logros revolucionarios y un espíritu empresarial visionario, capta la esencia del sueño americano. Al adentrarnos en su historia, no solo descubriremos el ascenso de un icono cultural, sino que también exploraremos las inesperadas conexiones que han entrelazado su vida con el enigmático mundo del crimen organizado. Sean P. Diddy Combs surgió de las bulliciosas calles de Harlem, un barrio que moldeó su carácter y alimentó su ambición. Desde muy joven mostró una pasión inquebrantable por la música y la determinación de trascender sus circunstancias. Estas cualidades le impulsaron a emprender un camino que le llevaría al reconocimiento mundial. La trayectoria de P. Diddy comenzó como director de talentos en Uptown Records, donde desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de las carreras de artistas como Mary J. Blige y Jodeci. P. Diddy, una de las figuras más controvertidas del hip hop moderno, se ha peleado en el pasado con los nombres más importantes del hip hop, como Eminem, Drake y muchos más. Sin embargo, nadie puede negar el nivel de éxito que ha alcanzado con su discográfica Bad Boy Records, que tuvo una participación importante en uno de los mayores enfrentamientos de la historia del rap entre raperos del oeste y del este durante los años 90. Sin embargo, una faceta inesperada de P. Diddy son sus conexiones con la mafia. La inesperada conexión entre el magnate del hip hop, Sean P. Diddy Combs, y el gángster gambino Andrew Campos arroja luz sobre la intrigante interacción entre la fama, la amistad y el oscuro mundo del crimen organizado. Su trayectoria, desde compañeros de equipo en el instituto hasta sus caminos divergentes, ofrece una visión única de las complejas intersecciones de dos vidas enormemente diferentes. Sean P. Diddy Combs, un nombre sinónimo de la realeza del hip hop, surgió como un empresario polifacético cuya influencia se extendía mucho más allá del ámbito de la música. Con unos ingresos anuales que alcanzan la asombrosa cifra de $300 millones, el ascenso de P. Diddy al éxito estuvo marcado por su papel de consejero delegado de Bad Boy Worldwide Entertainment. Más allá de la industria musical, se adentró en diversos negocios, como sus propias líneas de ropa, e incluso se aventuró en el ámbito de la prestación de servicios inalámbricos. La capacidad de P. Diddy, no solo para dominar las listas de éxitos, sino también para diversificar sus intereses, consolidó su reputación de hombre de negocios inteligente e icono cultural. En cambio, el camino de Andrew Campos dio un giro que le llevó al reino del crimen organizado. Con un apellido que desmentía su ascendencia italiana, Campos ingresó en la familia del crimen gambino. Su implicación en las telecomunicaciones le brindó la oportunidad de participar en actividades fraudulentas que contribuyeron al mayor fraude al consumidor de la historia de Estados Unidos. Esta intrincada red de tramas relacionadas con el sexo telefónico y la pornografía en Internet tuvo un coste considerable para los consumidores desprevenidos. A pesar de estas trayectorias divergentes, P. Diddy y Campos mantuvieron una amistad duradera durante décadas. Su vínculo fue atestiguado por antiguos alumnos de la Academia Mount St. Michael, donde una vez jugaron codo con codo en el campo de fútbol. Además, fuentes policiales y registros judiciales ofrecieron más información sobre su duradera conexión. Se supo que Campos y sus compañeros de la mafia asistían ocasionalmente como invitados a las sesiones de grabación de P. Diddy. Este emparejamiento aparentemente improbable tendió un puente entre el mundo del espectáculo y el crimen organizado, poniendo de relieve las complejas relaciones que pueden surgir en circunstancias inesperadas. El reportaje de Gangland sobre la acusación de Campos arroja luz sobre la influencia de su amistad, así como sobre las intrincadas comunicaciones dentro del mundo del crimen organizado. Curiosamente, la relación de P. Diddy con Campos no dio lugar a acusaciones de irregularidades por su parte. A pesar de su meteórico ascenso en la industria del entretenimiento, P. Diddy se las arregló para estar a caballo entre dos mundos, manteniendo la conexión con sus raíces al tiempo que alcanzaba el éxito mundial. Su disposición a apoyar las iniciativas de Campos, como visitar el restaurante de un amigo suyo en Harlem, demuestra su lealtad a sus amigos y al barrio que le dio forma. Jimmy Rosselli. En el reino de los crooners italoamericanos, Jimmy Rosselli surgió de las calles de Hoboken, Nueva Jersey, una ciudad en la que también nació Frank Sinatra. Sin embargo,
A diferencia de Sinatra, el viaje de Rosselli no fue solo un melodioso ascenso al estrellato. Fue una batalla para escapar de las sombras proyectadas por una leyenda y navegar por las intrincadas conexiones con el mundo del crimen organizado. En las páginas de Red Love, la historia de Rosselli se despliega como el retrato de un artista obligado a superar sus circunstancias. Nacido como Vincenzo Rosselli el 26 de diciembre de 1925, sus primeros años estuvieron marcados por la lucha y las dificultades. Criado en el corazón de la pequeña Italia de Hoboken por su abuelo, un estibador que no hablaba inglés, la educación de Rosselli distó mucho de ser glamurosa. La narración recorre el camino de Rosselli desde los conventillos de su juventud hasta los antros poco iluminados, donde compartió por primera vez su extraordinaria voz con el mundo. Sus tonos profundos y resonantes eran un reflejo de sus raíces napolitanas, una esencia que hablaba directamente al corazón de su público. Sin embargo, no fue hasta finales de la treintena cuando la estrella de Rosselli empezó a ascender. Sus éxitos como Mala Femmina, Innamorata y clásicos tan apreciados como Little Pal y When Your Old Wedding Ring Was New le lanzaron finalmente a la fama. Sin embargo, la historia de Rosselli dista mucho de ser una historia convencional de triunfo musical. La inquietante presencia de la mafia permanece en el trasfondo, proyectando una sombra dramática sobre su ascenso. La narración de Evanier se adentra en las complejidades de la relación de Rosselli con los bajos fondos. Al relacionarse con figuras como Sam Giancana y actuar en la boda de John Gotti Jr., Rosselli se vio envuelto en un mundo que exigía algo más que su talento vocal. La renuencia a ceder a las exigencias del crimen organizado dio lugar a batallas tanto de negocios como emocionales. Entre las citas y perspectivas de quienes se cruzaron con Rosselli, las páginas cobran vida con la vivacidad de la vida italoamericana y la música que fue su banda sonora. Jimmy Rosselli, a menudo aclamado como el otro Sinatra, se labró su propio camino en el mundo de la música y el espectáculo. Muchos consideraban que su talento vocal rivalizaba con el del mismísimo Frank Sinatra, pero a pesar de sus notables habilidades, la trayectoria de Rosselli fue distinta, marcada tanto por éxitos como por reveses que lo diferenciaron. El poder de estrella de Rosselli era innegable, y algunos incluso sostenían que su destreza vocal superaba a la de Ole Blue Eyes. Sin embargo, nunca alcanzó el mismo nivel de fama y reconocimiento, en gran parte debido a sus desavenencias con la mafia. Las cautivadoras actuaciones de Rosselli le habían granjeado un gran número de seguidores en los círculos del crimen organizado. Sin embargo, su negativa a compartir las ganancias de su club provocó tensiones y acabó enemistándose con el AMPA. Aunque no cabe duda de que los factores externos influyeron en la trayectoria de Rosselli, el autosabotaje también ensombreció su carrera. Su potencial parecía ilimitado. Rosselli se había comprometido a aparecer 7 veces en el emblemático Ed Sullivan Show, pero sorprendentemente abandonó después de solo 3 programas. También rechazó oportunidades para aparecer en The Tonight Show e incluso un papel en la legendaria película El Padrino II. A pesar de estas oportunidades perdidas, la destreza artística de Rosselli era incuestionable. Autodidacta, destilaba pasión en sus actuaciones, alternando a la perfección el inglés y el italiano con un impecable acento napolitano. Rosselli era un fijo en clubes nocturnos de renombre como el Copacabana de Manhattan, y su presencia adornaba los escenarios de Broadway y del legendario Carnegie Hall. Incluso Hollywood reconoció el impacto de Rosselli. Martin Scorsese incluyó su emblemática melodía, Mala Femmina, en la icónica película Mean Streets, lo que contribuyó a aumentar la huella cultural de Rosselli. Sorprendentemente, la carrera de Rosselli perduró hasta casi los 80 años, un testimonio de su perdurable amor por el arte y su inquebrantable compromiso con su oficio. Para sus devotos seguidores, el legado de Jimmy Rosselli sigue siendo fuerte, a pesar de los giros y vueltas de su carrera. Siempre será recordado como un artista único y cautivador, surgido de las calles de Hoboken, que dejó una huella indeleble en el mundo de la música y cautivó los corazones de quienes apreciaban su voz inconfundible y sus apasionadas actuaciones. La imagen de Rosselli subiendo al escenario con las palabras de su abuelo, «Cante, Guaglione, cante. Canta, pequeño, canta», resuena como un recordatorio del espíritu indomable que le impulsó a seguir adelante. Aunque a menudo relegado a un segundo plano en la historia, el viaje de Jimmy Rosselli es el testimonio de un hombre que luchó contra las sombras, tanto de las leyendas como de los aspectos más oscuros de la realidad, para hacerse un hueco en el que resonara su voz. Sammy Davis Jr. En 1957, el mundo del espectáculo bullía con la estrella emergente de Sammy Davis Jr. Su notable actuación en Mr. Wonderful, en Broadway, y su éxito con el Will Mastin Trio
Un popular grupo de club nocturno, en el que actuaban su padre y su tío, pusieron de manifiesto su innegable talento y carisma. Sorprendentemente, Davis había logrado este regreso a pesar de un devastador accidente de coche sufrido 3 años antes, que le había dejado permanentemente ciego de un ojo. El accidente no disminuyó en nada el encanto y el atractivo de Davis. De hecho, su poder de estrella solo pareció intensificarse, llamando la atención de la actriz de Hollywood, Kim Novak. Novak, preparada para protagonizar la emblemática película de Alfred Hitchcock Vértigo, quedó cautivada por la actuación de Davis en un club nocturno de Chicago. Aunque su interacción inicial fue breve, el interés de Davis por Novak era inconfundible. Los amigos de Davis, entre ellos Tony Curtis y Janet Leigh, facilitaron su encuentro invitando a ambos a una reunión en su casa. La mera especulación de una relación romántica entre Novak y Davis encendió las columnas de cotilleos, con menciones anónimas como «¿Qué estrella de cine femenina, KN, está saliendo en serio con qué famoso artista, SD?» Sammy Davis Jr., al ser negro, ya había encontrado resistencia a sus relaciones con mujeres blancas. Sin embargo, su relación con Novak tenía un significado único, debido a su condición de estrella de cine de Hollywood. Novak estaba en la cúspide del estrellato, con películas como El hombre del brazo de oro y Pal Joey, que la propulsaron a las filas de las actrices principales de Hollywood. Los ejecutivos del estudio Columbia Pictures vieron en ella el potencial para sustituir a la emblemática Rita Hayworth, una decisión que podría traducirse en millones de ingresos. Su relación, a pesar de su significado personal, se desarrolló con el telón de fondo de una sociedad profundamente dividida y cargada de racismo. El romance entre el carismático artista y la estrella emergente de Hollywood tenía el potencial de desafiar las normas sociales, convirtiéndose en una historia que entrelazaba amor, fama y la compleja dinámica de una época marcada por la tensión racial. Su romance se desarrolló durante gran parte de 1957, impulsado por una química innegable y una comprensión compartida de los riesgos que corrían. La noción misma de que su relación estaba prohibida añadía un toque estimulante. Davis describió conmovedoramente su relación en su autobiografía. Ella no había pensado en mí más de lo que yo había pensado en ella, hasta que se prohibió. Entonces nos convertimos en conspiradores, atraídos por lo único que teníamos en común, el desafío. Arthur Silver, amigo íntimo y confidente de Davis, hacía a menudo de chófer, llevando discretamente a la pareja a una casa de playa alquilada en Malibú. Para mantener oculta su relación, Davis recurría a tumbarse en el suelo del coche, oculta bajo una manta, para evitar ser vista con Novak. Sus esfuerzos de ocultación se extendieron incluso a la comunicación. Davis llegó a instalar una línea telefónica privada en el Hotel Sands de Las Vegas, donde actuaba a menudo para garantizar la privacidad de sus conversaciones. A pesar del secretismo, su historia de amor se profundizó, y Davis echó mucho de menos a Novak durante su viaje a Chicago para las vacaciones. Su añoranza era tan intensa que organizó una visita sorpresa para ella y su familia. Sin embargo, la sombra de los prejuicios sociales se cernía sobre ellos. Cuando la noticia de su relación llegó a los medios de comunicación, no solo podía afectar a sus carreras, sino también desafiar las normas raciales imperantes. Las relaciones interraciales se enfrentaban a una vehemente oposición en el panorama racial de los Estados Unidos de los años 50. Sin embargo, el desafío de Davis y Novak a las normas sociales no hizo sino intensificar su vínculo. Entre bastidores, los ejecutivos de los estudios ejercían su control sobre Novak. Harry Cohn, el formidable jefe de Columbia Pictures, vio el potencial de Novak para convertirse en una gran estrella y no vio con buenos ojos su asociación con Davis. Su relación puso en peligro la inversión del estudio en Novak, lo que provocó un giro tumultuoso de los acontecimientos. La furia de Cohn fue el catalizador de una peligrosa espiral de acontecimientos. En medio de rumores de un golpe de la mafia orquestado por Cohn, Davis recurrió al gángster Sam Giancana en busca de protección. La influencia de Giancana ofrecía cierto grado de salvaguarda, pero la amenaza inminente pesaba mucho sobre Davis. Según un artículo de Vanity Fair, la relación de Davis con Novak provocó la ira de la mafia, y Mickey Cohen, un famoso gángster, dio un escalofriante ultimátum al padre de Davis, Sammy Davis padre. Supuestamente, Cohen le comunicó que había recibido órdenes de Chicago. A menos que Sammy Davis hijo se casara con una mujer de color en 24 horas, las consecuencias serían nefastas. Esta amenaza tenía su origen en las tensiones raciales de la época, ya que las relaciones interraciales se enfrentaban a una oposición y hostilidad generalizadas, sobre todo por parte de figuras del crimen organizado que tenían sus propios intereses en juego. Se cree que el origen de esta amenaza está vinculado a Harry Cohn,
un poderoso ejecutivo de un estudio muy interesado en el éxito de Novak. Cohn, que tenía fama de estar relacionado con la mafia, quería proteger la imagen comercial de Novak, temiendo que su asociación con un hombre negro, aunque fuera tan querido como Davis, empañara su imagen y afectara a su atractivo en taquilla. Este temor a las relaciones interraciales estaba profundamente arraigado en las normas sociales de la época, y las supuestas conexiones de Cohn con la mafia constituían un peligroso medio para imponer sus deseos. La situación se agravó aún más cuando los amigos y socios de Davis, entre ellos Arthur Silver Jr. y Cy Marsh, revelaron que la vida de Davis corría un peligro inminente. Al parecer, la amenaza iba más allá de una mera advertencia, y se afirmaba que había un contrato para lesionar a Davis, que posiblemente implicaba romperle las piernas y cegarle. Frankie Valli, nacido Francesco Stephen Castelluccio el 3 de mayo de 1934, es un destacado cantante estadounidense conocido por su voz única y sus influyentes aportaciones a la industria musical. Como vocalista principal de los Four Seasons y exitoso solista, la carrera de Valli se ha extendido durante décadas y ha dejado un impacto duradero en los géneros pop y rock. Aunque se le conoce por su talento musical, la historia de Valli también incluye conexiones con individuos relacionados con la mafia, lo que añade una capa de intriga a su trayectoria. Valli creció en Newark, Nueva Jersey, y sus primeros años estuvieron marcados por la pasión por la música. Se unió a varios grupos locales de canto y adquirió una valiosa experiencia actuando en clubes y locales. Su excepcional voz de falsete le hizo destacar, y a principios de la década de 1960 se convirtió en el vocalista principal de los Four Seasons. Frankie Valli tenía algunas conexiones con gente relacionada con el crimen organizado. Bob Gaudio era un amigo importante en el mismo grupo musical, los Four Seasons. Gaudio conocía a Joe Pesci, un actor de películas de la mafia. A través de Pesci, Gaudio conoció a Tommy DeVito, otro miembro de los Four Seasons, que tenía vínculos con el crimen organizado. Tommy DeVito tenía un historial con la ley y conocía a gente relacionada con la mafia. Los vínculos de DeVito con el crimen organizado estuvieron presentes, sobre todo durante sus primeros años en la industria musical. Tenía relación con mafiosos y personas relacionadas con actividades delictivas. Pero también es importante saber que donde crecieron, los barrios tenían redes sociales que iban más allá de la música. Por lo tanto, estas conexiones podrían haber tenido más que ver con su entorno que con otra cosa. Los Four Seasons, formados inicialmente por Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito y Nick Massey, irrumpieron en la escena musical con su primer éxito, Sherry, en 1962. La contagiosa melodía de la canción y la voz de Valli marcaron la llegada de una nueva era en la música pop. El armonioso sonido del grupo, que mezclaba elementos del doo-wop, el rock y el pop, caló en el público y los catapultó a la vanguardia de la industria musical. Siguieron cosechando éxitos, como Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man y Don't Go Away. La música de The Four Seasons se caracterizaba por sus ganchos pegadizos, sus letras cercanas y el incomparable registro vocal de Valli. Sus canciones captaban la esencia de la vida y el amor de los adolescentes, lo que les granjeó un gran número de seguidores y el reconocimiento general. Como solista, Frankie Valli alcanzó un mayor éxito con su interpretación del clásico Can't Take My Eyes Off You. Su emotiva interpretación y su innegable carisma consolidaron su estatus de icono musical. La capacidad de Valli para transmitir emociones a través de su voz caló en los oyentes, y sus canciones se convirtieron a menudo en himnos de amor y añoranza. Más allá de sus logros musicales, el impacto de Valli se extendió al escenario. Protagonizó el musical de Broadway Jersey Boys, que narra la historia de los Four Seasons. El éxito del espectáculo no solo demostró la popularidad duradera de Valli, sino que también dio a conocer su música a una nueva generación de espectadores. Sin embargo, junto a sus logros musicales, las conexiones de Valli con individuos vinculados al crimen organizado han añadido una capa de intriga a su historia. A lo largo de su trayectoria, el compromiso de Frankie Valli con su oficio y sus fans ha permanecido inquebrantable. Sus actuaciones siguen cautivando al público, y su voz, a menudo calificada como uno de los mejores instrumentos de la historia del pop, sigue siendo reconocible al instante. En reconocimiento a sus contribuciones, Frankie Valli fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Four Seasons en 1990. Su influencia en generaciones posteriores de artistas y su capacidad para trascender géneros y décadas consolidan su legado como una auténtica leyenda de la música. Tony Bennett, el legendario cantante, también tuvo encuentros con la mafia que pasaron a formar parte de su pintoresca historia. Nacido como Anthony Dominic Benedetto,
El ascenso a la fama de Bennett vino acompañado tanto de su talento musical como de inesperadas asociaciones con figuras del crimen organizado. Al principio de su carrera, Bennett actuó en varios clubes nocturnos y locales frecuentados por mafiosos. Estos locales solían tener conexiones con el AMPA, y se dice que Bennett era consciente de la presencia de mafiosos entre su público. Sin embargo, es importante señalar que el propio Bennett no estaba implicado en actividades delictivas, sino que sus actuaciones atraían a un público diverso, incluidos los que tenían vínculos con el crimen organizado. Una figura notable en los inicios de la carrera de Bennett fue el mafioso Johnny Dio DioGuardi. DioGuardi era conocido por su participación en sindicatos y actividades del crimen organizado, y supuestamente ayudó a Bennett a conseguir actuaciones en algunos de los locales que controlaba. Aunque Bennett se relacionaba con DioGuardi y actuaba en lugares donde se extendía su influencia, no hay pruebas sustanciales que sugieran que Bennett estuviera directamente implicado en tratos delictivos o respaldara tales actividades. Bennett, a menudo mencionado al mismo tiempo que Frank Sinatra, pertenece a la ilustre clase de cantantes italoamericanos que definieron el panorama musical de la década de 1950. Sinatra y Bennett compartían un profundo respeto mutuo por el oficio del otro, y Sinatra declaró en una ocasión que Bennett era el mejor cantante del negocio, capaz de captar realmente la esencia de la intención de un compositor. Su amistad se caracterizaba por la admiración y la camaradería, y la imagen pública de Bennett, limpia e incontrovertida, contrastaba con las asociaciones más tumultuosas de Sinatra, incluidas sus conexiones documentadas con la mafia. Sin embargo, aunque la reputación de Bennett era en gran medida intachable, no estaba totalmente libre de la omnipresente influencia del crimen organizado en la escena musical de los años 50. En la biografía All the Things You Are, la vida de Tony Bennett, de David Evanier, se explora meticulosamente la trayectoria del cantante. El libro se adentra en los triunfos de Bennett, incluido su servicio en tiempos de guerra en la década de 1940 y su participación activa en el movimiento por los derechos civiles durante la década de 1960. También desvela algunos de sus problemas, como su lucha contra el abuso de sustancias en los años 70 y, sobre todo, sus relaciones con la mafia al principio de su carrera. El panorama musical de la década de 1950 estaba a menudo entrelazado con la influencia de figuras del crimen organizado. La biografía de Evanier arroja luz sobre cómo Bennett, al igual que muchos de sus contemporáneos, recibió un impulso a su carrera gracias a la financiación de la mafia y a las puertas que ésta le abrió en exclusivos clubes nocturnos. La verdad innegable era que la mafia ejercía una influencia significativa en la industria musical, capaz de hacer triunfar o fracasar a los artistas. El ascenso a la fama de Bennett se vio facilitado, en cierta medida, por su relación con la familia mafiosa de Al Capone, que le ayudó a conseguir financiación y acceso a locales de prestigio. Sin embargo, Bennett no eligió asociarse con la mafia y trató de distanciarse de su influencia. Según la biografía, a finales de los años 60, pagó una importante suma de $600,000 a la mafia, lo que redujo significativamente el control que ejercían sobre él. Desde el brillo y el glamour del mundo del espectáculo hasta los oscuros negocios de los bajos fondos, estas conexiones revelan los intrincados hilos que tejieron sus historias. A través de triunfos y desafíos, estos artistas navegaron por una compleja red de relaciones, dejando una huella indeleble tanto en la escena musical como en los anales de la historia. Al reflexionar sobre estos intrigantes capítulos, recordamos que las historias de estos artistas y sus roces con los bajos fondos nos recuerdan la naturaleza polifacética de la fama, el éxito y la experiencia humana. ¿Le gustan las historias interesantes como esta, que se adentran en las profundidades de personalidades famosas? Haga clic en el vídeo que aparece en pantalla para seguir viendo historias tan intrigantes.